Palestina no es reconocida por muchos países y su población es musulmana. Los israelíes decían que ellos eran descendientes del pueblo hebreo, por lo tanto Israel era su tierra prometida, mientras que los palestinos decían que ellos eran descendientes del pueblo filisteos, que es un pueblo que lleva viviendo en ese territorio más de 3000 años. A finales del siglo XIX comenzó el sionismo, ahí nació, y el sionismo decía que era un movimiento político y más que nada decían que eran un grupo nacional no religioso, por lo tanto tenían derecho a crear su propio estado en la tierra prometida. Alrededor del mundo había muchos judíos y como se decía todo esto de que Israel era su tierra prometida, todos estos judíos comenzaron a migrar hacia Palestina para hacerse de su territorio. A esto se le llamó la primera Ilía, donde 35.000 judíos migraron hacia Palestina. Esto ocurrió entre 1988 y 1903. Después, en 1904, ocurrió la segunda Ilía, que fue cuando el sionismo comenzó a ser como que más famoso, a crecer más, entonces hubo más migración de judíos hacia Palestina. Después, con la caída del Imperio Otomano, Reino Unido tomó control sobre Palestina y en este periodo todavía hubo mucha migración. Durante todos estos periodos ocurría mucha migración de judíos hacia Palestina. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron todavía 5 olas más de migración, lo cual hizo que hubo ya empezaron las tensiones entre palestinos e israelíes. Y esto de hecho generó uno de los ataques, que fue la matanza del Hebrán, que ocurrió muy cerca de Jerusalén. Y esto, como digo, generó muchas tensiones para ambas comunidades. Y los judíos crearon su fuerza de defensa llamada el Hagana, pero también se creó un grupo terrorista llamado el Irgun, quienes iniciaron una campaña de atentados objetivos británicos. Todo esto con el fin de meter presión al Reino Unido para que nombrara el Estado de Israel. Y como seguía habiendo mucha migración y el grupo terrorista estaba atacando a las tropas británicas, Churchill limitó las entradas migratorias de los judíos hacia Palestina. Y como quiera siguieron entrando de manera clandestina, pero estaba como limitado, por así decirlo. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo este grupo terrorista Irgun atacó de una manera a una comandancia británica, lo que hizo que Reino Unido se retirara de Palestina, dejándole así a las Naciones Unidas como que el control sobre eso. Y las Naciones Unidas, ellas propusieron dividir el territorio en 2 estados, que era uno judío y uno árabe. Cuando Israel ya se independizó, los árabes, apoyados por la Liga Árabe, le declararon la guerra al Estado de Israel, pero perdieron. Los palestinos perdieron e Israel ganó, obviamente. Y a pesar de que ganó la batalla, ganó más territorio, ganó un 23% más de lo que las Naciones Unidas ya le habían dado. También tras la independencia de Israel, han tratado de hacer la vida más difícil a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Y en ese momento, los hermanos musulmanes crean Hamas, que es como una organización paramilitar de carácter religioso que controlan la resistencia de Palestina. En ese entonces estaba en control de la OLP, que la OLP es una organización para la liberación de Palestina, que es como de carácter más político. Y en 1888 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por la OLP, que casi ningún país que perteneciera a la ONU en ese entonces lo reconoció. El presidente de la organización, Arafat, reconoció el Estado de Israel mediante una carta que fue enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a esa carta, Israel reconoció a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino y con eso se dio inicio a los acuerdos de Oslo,
y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconoció el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Y en el 2000 sucede la segunda rebelión, donde abundaron atentados suicidas contra lo que se viera israelí. Israel respondió con represión y durante este tiempo murió Arafat, lo que hizo que Hamás ascendiera y se radicalizara más el conflicto. Después de la segunda intifada sigue igual. Israel sigue intentando quitar territorios palestinos, mientras que Palestina cada vez se radicaliza más y toma acciones desesperadas para luchar en contra de Israel. Radicalizará más el conflicto. Después de la segunda intifada igual. Israel sigue intentando territorios palestinos, mientras que Palestina cada vez se radicaliza y toma desesperadas en contra de lo que hizo radicalizará más el conflicto. Después de la segunda intifada igual, Israel sigue intentando territorios. Entonces también Israel creó como un bloqueo completo, o sea, alrededor de todo Gaza, de las zonas fronterizas y así, y el bloqueo pues estaba cortando el suministro de alimentos, de gas, de agua, de combustible y de cosas así. A todo esto las Naciones Unidas advirtieron que si se sigue haciendo todo esto se va a sufrir una catástrofe y que deberían dejar como que pues sí, dejar entrar ayuda humanitaria. Con todos estos ataques, pues ha muerto ya muchísima gente, principalmente desde el 7 de octubre, que fueron no solamente pues ciudadanos palestinos, también murieron gente de otros países que estaban ahí cerca. En respuesta a los ataques de Hamás, esto llevó al gobierno israelí a declarar la ley marcial por primera vez en 1973. Israel pronto respondió con una operación militar llamada Operación Espada de Hierro, que incluyó bombardeos e incursiones militares a la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes disponen de sistemas avanzados de defensa antimisiles, como el llamado Domo de Hierro, que interceptan una gran parte de los cohetes lanzados desde Gaza. Por el contrario, Gaza no tiene sistemas de defensa similares y los ataques israelíes provocan un mayor número de víctimas palestinas. Por ejemplo, Israel ha estado bombardeando la Franja de Gaza desde el día del ataque, matando a más de 8.000 personas. Además, más de 20.200 resultaron heridas y 1.800 fueron reportados como desaparecidos. La mayoría fueron civiles. Algunas de las acciones militares de Israel en los territorios palestinos han sido criticadas por la comunidad internacional como violaciones del derecho internacional humanitario y posibles crímenes de guerra. Estas medidas provocan el desplazamiento forzado de aproximadamente 1.5 millones de personas, más de la mitad de la población de Gaza, lo que representa el mayor desplazamiento de la historia reciente. El conflicto está caracterizado por mucha violencia y destrucción, como sabemos, sigue sin resolverse, pero al momento no se ve que vayan a lograr un acuerdo de paz.